Hola, hoy os voy a presentar el texto que me ha tocado, que es un fragmento de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y bueno, para poder entender mejor el fragmento me gustaría empezar hablándoos un poco sobre este autor. Gabriel García Márquez nació en una remota localidad de Colombia llamada Aracataca en 1927 y se ha convertido hoy en día en uno de los nombres más reconocidos en la literatura española, ya que fue un escritor, periodista y guionista colombiano considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y figura central del boom latinoamericano. Y pues bueno, además ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1962 por sus novelas y cuentos donde combinaba lo fantástico y lo real, reflejando la vida y los conflictos de América Latina. Y su obra más famosa es Cien años de soledad, publicada en 1967, y es un pilar del realismo mágico que narra la historia de la familia Buendía en un pueblo ficticio de Macondo. Y pues además escribió novelas como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada, que es de la que voy a hablar yo. Y pues bueno, en general es reconocido por su prosa envolvente y su capacidad para mezclar la realidad con la fantasía. Y pues entonces a través de sus novelas y relatos su trabajo reivindicó el realismo mágico ante el mundo entero e hizo de su nombre una institución. Y pues actualmente, a más de una década de su partida, su huella continúa siendo un reflejo de excelencia artística y su nombre sigue siendo uno de los más reconocidos de la literatura en español. Y pues para seguir, como ya lo he dicho antes, este fragmento pertenece a la obra Crónica de una muerte anunciada, que es una novela basada en un hecho real ocurrido en 1951 y que cuenta la historia del asesinato de Santiago Nazar, que es un joven que va a ser asesinado por los hermanos Vicario para vengar el honor de su hermana Ángela, quien supuestamente fue deshonrada por él. Lo curioso de esta historia es que casi todo el pueblo sabe que el crimen va a ocurrir, pero a pesar de eso nadie logra evitarlo. Y García Márquez nos muestra esta tragedia desde diferentes puntos de vista como si fuera una crónica periodística y nos hace reflexionar sobre temas como el destino, el honor y cómo la sociedad a veces es cómplice por no actuar. Y pues bueno, en resumen es una historia que mezcla misterio y fatalismo y que nos invita a pensar en las consecuencias de nuestras acciones y en la responsabilidad colectiva. Y en especial el fragmento que me ha tocado trata sobre la presentación de Bayardo San Román, que es el prometido de Ángela, y cómo se inicia su relación con esta. Y entonces pues vamos a ver distintas versiones, diferentes miradas que reconstruyen cómo se conocieron los novios, y esto es la clave para entender el estilo y la estructura de la novela. Bueno, pues primero el fragmento comienza con la opinión de la madre del narrador sobre Bayardo San Román. Y ella lo describe como un hombre honrado y de buen corazón y menciona detalles sobre su comportamiento religioso, pero luego, más adelante, la madre confiesa que en realidad Bayardo le causó una impresión inquietante, incluso llegó a decir que se le pareció al demonio, aunque no se atrevió a escribirlo en una carta. Luego el narrador cuenta su propia impresión sobre Bayardo San Román y dice que no le parece tan raro como decían los demás, pero sí lo ve como un hombre serio y sobre todo muy triste. Después el fragmento explica cómo se conocieron Bayardo y Ángela. Se cuentan dos versiones. La primera dice que desde la pensión donde vivía se conocieron y entonces al verla pasar decidió que se casaría con ella. Y la otra, que parece un poco más creíble para todos, es que se conocieron oficialmente en una verbena de caridad durante las fiestas patrias, donde Ángela estaba encargada de las rifas y Bayardo se acercó a hablar con ella. Entonces, en resumen, el fragmento nos muestra cómo las percepciones sobre Bayardo y, y pues cómo se conoce con Ángela son diferentes según quien las observe. Y pues ya está. Entonces esto nos llena un poco de incertidumbre. Y observando el contenido del texto más detalladamente, notamos directamente una relación con los temas tratados por el autor. Primero aparece el tema del honor, ya que la relación entre Bayardo San Román y Ángela Vicario está marcada por las expectativas sociales y familiares sobre el matrimonio y la honra.
que, bueno, este tema es central en la novela y en la obra de García Márquez, porque siempre sale. Y bueno, también muestra la presión social y la responsabilidad colectiva, porque las opiniones y rumores del pueblo influyen en cómo se perciben los personajes y sus acciones. Y esto se refleja en cómo la comunidad participa de forma directa o indirecta en los hechos que llevan a la tragedia. Bueno, luego además se percibe la idea de fatalidad o de destino, ya que los hechos parecen guiados por casualidades y decisiones que los personajes pues no pueden decidir, y todo esto es fundamental pues en general para la literatura y la novela de García Márquez. Y bueno, por último, el fragmento toca el tema del amor y las relaciones personales, mostrando cómo los sentimientos y las decisiones individuales se ven afectadas por las normas y expectativas del entorno. También podemos ver que este fragmento refleja muy bien el estilo de Gabriel García Márquez y las características del realismo mágico. Por un lado, utiliza varias voces narrativas y diferentes versiones sobre cómo se conocieron Bayardo y Ángela, como cuando en el texto se dice: 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no le creyeron cierto. Bueno, y esto genera ambigüedad y muestra que la realidad puede ser muchas veces vista desde otra manera y no siempre es como lo queremos en el principio. Y también mezcla tiempos al contar hechos del pasado a través de cartas y recuerdos, como cuando la madre escribe en una carta de octubre y luego confiesa que, bueno, que la boda no le dio buena impresión, o sea, que Bayardo no le dio buena impresión, y esto pues rompe un poco la linealidad temporal. Y luego el lenguaje es muy detallado y sensorial. Por ejemplo, en la descripción de las mujeres dice vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 2 de la tarde. Y pues esto crea al final una atmósfera muy visual que pues nos permite pues ver a todo el mundo y tener una visión muy clara del ambiente en el que se encuentran. Además, parece un elemento casi fantástico cuando la madre dice que Bayardo Bayardo se me parecía al diablo. Y pues esta idea se acepta con naturalidad, pero o sea, es algo muy característico del realismo mágico, ya que pues lo aceptamos con naturalidad, pero es algo que no es normal. Y por último, el fragmento muestra cómo se mezcla la realidad con el humor y la percepción subjetiva, ya que dice: nunca se estableció muy bien cómo se conocieron, lo que contribuye a esa sensación de misterio y ambigüedad que caracteriza tanto a la obra del estilo de Gabriel García Márquez. Y por todo esto, el autor se sitúa como una de las figuras más representativas del realismo mágico, que es una corriente literaria que surge en Hispanoamérica entre los años 30 y alcanza su mayor desarrollo en las décadas de 1960 y 1970. Y bueno, esta obra, Crónica de una muerte anunciada, se inscribe en este movimiento porque mezcla lo real y lo fantástico de manera muy natural, utiliza múltiples voces narrativas y refleja la compleja identidad cultural latinoamericana. Y entonces pues el autor escribe en un contexto marcado por la violencia, los cambios políticos y sociales de Colombia y América Latina. Y su literatura está profundamente influida por el deseo de captar y expresar la realidad y la cultura de su continente y lo que está viviendo pues su gente de alrededor. Y así su obra no solo forma parte del boom latinoamericano, sino que también es un puente entre la tradición oral, la historia y la crítica social, situándolo como un autor clave en la literatura universal y en el desarrollo del realismo mágico.